De todas maneras, estas son clases de repaso que lo tienen en los libros. Yo esto que le estoy dando lo saqué del internet, pero ustedes lo tienen también en sus apuntes del profesor Mendoza y del profesor Villarreal. Villarreal, ¿qué materia les dio? Química analítica. Química analítica. Ok. ¿Y eso El lo biólogo Darío del Valle también nos dio algo de química, pero al inicio, muy al inicio. Ya. Sí, Darío es profesor de química en el Isaac Newton. Él es muy buen profesor de química. Bastante mejor que yo, por lo menos. Estas cosas yo las vi hace 40 años y, y no trabajo con ellas, eso es lo malo, porque mi especialidad es la dinámica de poblaciones. Biólogo le da esperanza a mi futuro. ¿Tienes talco? Talco. No puede que yo sé si tiene. Mira, son estos, ¿sí? Sí. Ya. No, lo que te digo, Mauricio, es que estas cosas es como montar bicicleta. Una vez que las aprendes ya no las olvidas, pero hay que mantenerse en forma, o sea, de vez en cuando hay que recordar qué es molaridad, qué es normalidad, que es una constante de equilibrio, porque no se usa todos los días, y menos si tu profesión no requiere estos términos de manera cotidiana. Pero bueno, al menos sabes los libros que tienes dónde los tienes que buscar, ¿no? Que hoy en día con el internet pues simplemente pones la pregunta en Google y ya te soluciona en buena parte la curiosidad, ¿no? Pero insisto que estos conocimientos básicos de la química, de la física, la biología, no es que los van a usar todo el tiempo, pero están allí, deben estar en la mente y en caso de que surja la necesidad, pues uno sabe dónde buscarlo, porque tu empleador va a suponer que tú lo estudiaste y que lo sabes. ¿No? Aunque puedes tener la excusa de decirle, bueno, déjeme unos minutos para repasarlo antes de ponerlo en práctica. Pero necesitamos estar Y a resumir en un día todo un año, toda una vida universitaria, así. No. Yo estudié esto en el año 69. Yo me gradué en el año 68 de bachiller. Entré al propedéutico a finales del año, en septiembre, y en febrero del año 69 empecé la carrera. Pero eran momentos muy difíciles en Venezuela. Eran momentos de guerrilla. Entonces, la universidad pues, era tomada por las Fuerzas Armadas con frecuencia y se suspendían las clases por varias semanas. Al final, las autoridades entraron en conflicto con el gobierno. Iba a empezar el cuarto semestre y venía pues bien, ¿no? Había hecho mis 3 semestres seguidos y de repente cierran la Universidad Central de Venezuela un año entero. Así que algunos se fueron donde pudieron, algunos se fueron a España, otros a Colombia, otros se fueron a otras universidades. Yo me quería ir a la Universidad de Oriente en Cumaná, 8 horas, donde después viví, pero me decía, mire, solamente con 3 semestres tendría que volver a empezar la carrera. Y entonces perdí año y medio, y eran 3 semestres bien difíciles, ¿no? Los 3 primeros semestres de la carrera son terribles. Así que un buen día me dice una amiga, José, te llamo para despedirme, me voy a la Universidad de los Andes, en Mérida, a 12 horas de Caracas, en la sierra, y le digo, bueno, que te vaya bien. En la tarde me llama otra amiga. Dice, José, me llamo para despedirme, me voy a la Universidad de los Andes, pues mi hermana va a trabajar allí de profesora y me invitó a que me fuera. Le digo, mira, dime en qué autobús te vas, porque ya yo hago la maleta y me voy de una vez. Eso fue un mes después de cerrar la Universidad Central. Ocurre que la Universidad de los Andes había creado la Facultad de Ciencias y muchos de los profesores con que la crearon venían de la Universidad Central, por conflictos que había habido en la Universidad Central. Entonces, el plan de estudio de la Universidad de los Andes era prácticamente el mismo de la Universidad Central. Entonces, no era como la Universidad de Oriente, que no me iba a dar ninguna equivalencia, sino que prácticamente comenzaba yo en cuarto semestre. Y bueno, nada, allí estuve año y medio.
Hasta que, bueno, yo quería ser biólogo marino y en la sierra, pues difícilmente se puede estudiar biología marina. Así que me regresé a Caracas, donde finalmente me gradué en el año 75. Y como ven, pues perdí pues mucho tiempo. Eran momentos difíciles del país, ¿no? Hoy en día, pues ustedes no están sufriendo estas consecuencias porque la guerrilla, pues ya en Ecuador, pues no la ha habido. En Perú sí la hubo, como, ¿se acuerdan cómo se llamaba aquel movimiento terrible, Mauricio? Que era que el Fujimori finalmente los aplacó. No se acuerdan, a lo mejor eran muy jóvenes ustedes y por eso no se acuerdan. Eh, Sendero Luminoso. Yo sí me acuerdo de Sendero Luminoso. No, Sí. es muy, muy atrás. Yo llegué hasta los Alfaro Vive, carajo. El Alfaro vive, eso es. Doctor, una noticia luctuosa. Dime, Mauricio, dime, Daniel. Una noticia luctuosa. Ajá, ¿qué pasó? ¿Quién murió? Falleció Diego Armando. Diego Armando Maradona. Falleció, sí. Caramba, pero es un individuo muy joven, ¿no? Bueno, sí, joven, 60 años. Un paro cardiorrespiratorio, dicen. Ya ves, qué curioso, ¿no? No sabía que tenía 60, yo me imaginé que era bastante más joven. Yo no le echaba más de 40 o 50, porque no hace tanto tiempo dejó de jugar. Estuvo muy metido con drogas. Yo sé que estuvo en Cuba tratando de ver si lo... Claro, era comunista en realidad, Diego Armando. ¿Era qué, perdón? Era comunista, pertenecía a la corriente del comunismo. Bueno, sí, pero eso no tiene que ver con la salud de las personas. Claro. Listo, doctor. Lastimosamente. Eh, pero bien triste, ¿no? La noticia, realmente. Te enteraste por la prensa, me imagino, porque la noticia la acaban de dar. Bueno, por Twitter en realidad. O sea, Twitter es más rápido que cualquier otra cosa. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir, que nos queda media hora de clase. Vamos a seguir avanzando para poder llegar a membrana celular, si es posible, la semana que viene. Entonces, el otro elemento que me interesa cubrir son se llama compuestos orgánicos, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. ¿Qué son carbohidratos? ¿Y cómo los diferencian de las grasas? A ver, Brian, dime algún carbohidrato y sepáramelo de las grasas. Porque las grasas y los carbohidratos todos tienen carbono, ¿qué más? Hidrógeno, Ajá, ¿y qué más? Son tres. oxígeno. Y oxígeno. Tienen tres elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno en combinación, solo que si se combinan de una manera, los llamo carbohidratos, si se combinan de otra, los llamo lípidos. Entonces, la molécula de glucosa, por ejemplo, ¿cuántos carbonos tiene? 6 carbono. 6. La de fructosa, ajá, los agarré. La molécula de maltosa tiene dos, es un bisacárido, tiene dos moléculas de maltosa, de glucosa. La molécula de sacarosa tiene dos moléculas también de sacárido, pero a diferencia de la maltosa, que son dos glucosas, la molécula de sacarosa tiene una fructosa y una glucosa. Entonces, ¿cómo se diferencia la fructosa de la glucosa? Porque una tiene 6 carbonos, la glucosa, y la fructosa tiene, no terminan de decírmelo. Pero bueno, La fructosa tiene 6 también. no, la fructosa tiene 5. La fructosa, a ver. Es una pentosa. La que tiene 6 es la glucosa, la galactosa tiene 6. Pues acá me dicen 6. A ver, voy a revisar bien. La fructosa tiene 5. Bueno, si lo viste que tiene 6, tiene 6, pero yo juraría que tenía 5. O sea, si es que lo ven en dibujos del compuesto, está con las 5, pero si solo leemos lo que dice Wikipedia, nos dice 6. Ah, ok.
Ya va, déjame Tal ponerlo vez y refiere verificar. al anillo que forman, porque la fructosa forma como que un anillo de zinc que Forma un anillo de tiene 5, oxígeno. es cierto. Y es lo que acabo de decir, Willy. Ok, entonces, ¿cómo se Pero no, qué diferencia fundamental, aparte, pues la composición básica es la misma, fructosa. Vamos a ver qué me dice la fructosa. Sí, doctor, tiene una forma de 5, pero tiene 6 carbonos. Supongo que tiene que ver con la estructura molecular. Ya, Sí, es una está estructura unido cíclica, sí. a dos alcoholes, o sea, con el carbono. tiene 3 O sea, alcoholes. tiene cuatro en la cadena y aparte unido otros alcoholes, pero con el carbono, no recuerdo el nombre exactamente, pero Yo, es un grupo aparte de la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, tiene 6 carbonos, no hay duda, ¿no? 6H12O6, igual que la glucosa, pero tiene distinta estructura. Eh, Lo que pasa es que tiene un grupo cetona adherido con doble enlace. Entonces, ya. por eso la confusión. Y la galactosa, es 6H12O6, igualito, solo que cambia la estructura. La galactosa tiene 4 oxidrilos, a diferencia de la fructosa que tenía 3, si no me equivoco. 1, 2, 3. Ah, no, ya va. La fructosa tiene 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está el cetona? Disculpen. Perdón, ya dime, Mauricio. ¿Dónde está el grupo cetona? El Ya grupo me perdí full. cetónico tiene un oxígeno con doble enlace y 2 carbones a los lados. Ese oxígeno se une a un carbono y ese carbono está unido a 2 carbonos a su vez. Eso, eso siempre. ¿Ves O sea, es que la cetona tienes un doble enlace al oxígeno con un carbono y luego tienes un carbono a un lado y un carbono al otro. O sea, el carbono está unido, un doble enlace al oxígeno y los enlaces simples a 2 carbonos. Esas son las cetonas. Entonces la propanona, vamos a compartir Wikipedia. ¿Ves? Nunca había dado clases con Wikipedia porque mis colegas no se sienten a gusto, pero Wikipedia tiene una cantidad de información formidable. Ahí ven el grupo cetona. ¿Lo estás viendo, Willy? Sí, profesor. Ok, entonces te decía Mauricio, ¿dónde está la cetona en la fructosa? La No, están viendo aquí, el doble enlace con el oxígeno, luego tiene un carbono y otro carbono. Lo ves arriba en la molécula estructural, se ve la fructosa, es que no se sí, está viendo. sí se ve. Entonces tienes un grupo cetónico pegado al doble enlace del oxígeno. Y los aldehídos, que es un grupo aldehído. El aldehído va a tener entonces un doble enlace con el oxígeno, un carbono unido a otro carbono, pero el otro enlace, la cuarta enlace es un hidrógeno. Exactamente, es el grupo CHO. Entonces el formol, el metanal, es CH2O. Y curioso, ¿no? Que sea tan reactivo, tan fuerte. El ácido formaldehído.
etanal, propanal, butanal. Bien, entonces, de nuevo, vámonos con los azúcares. La diferencia entre los azúcares y los ácidos grasos es lo que yo necesito que identifiquemos. Entonces, aquí tengo tengo la molécula de fructosa que la están viendo. Tenemos oxígeno, hidrógeno y carbono. Tenemos oxidrilos, pero si fuéramos a constituir un ácido graso, vamos a buscar un ácido esteárico. Ok, entonces, ¿qué vemos? El grupo carboxílico. Vemos un grupo carboxílico que no teníamos en los azúcares. En los azúcares teníamos grupos cetónicos y grupos aldehídos, más no grupos ácidos. Eso es la primera diferencia. Pero hay una más importante todavía. ¿Cómo es la cadena carbonada de las grasas? Los azúcares que estábamos viendo como monosacáridos tenían pentosas. La ribulosa, por ejemplo. La ribulosa es un azúcar de 5 carbonos. Me acuerdo por la ribulosa no 5-difosfato, que es como parte del ciclo de Krebs. Pero en este caso, ¿cuántos carbonos tiene el ácido esteárico? ¿Lo pueden ver 18. ahí? 18. C18. Es decir, los carbohidratos con un número muy elevado de carbonos y un grupo ácido tienen características distintas a los azúcares, al extremo de que el ácido esteárico no se disuelve en agua, mientras que los azúcares en general, son perfectamente solubles. Entonces, una grasa está formada por, vamos a verlo, un lípido. Entonces los lípidos también pueden ser cíclicos. Sí, lo que pasa es que lo que yo necesitaba era que me mostrara la molécula de glicerol y no la estoy viendo. Me muestra el colesterol. No es el colesterol, es el glicerol. Ok, entonces aquí tengo que el glicerol tiene, es un triol, tiene 3 carbonos, 8 hidrógenos, 3 oxígenos, pues tiene 3 oxidrilos, pero ¿qué pasa si yo le quito estos oxidrilos y uno moléculas de ácidos grasos a este oxígeno? Entonces tendría la formación de agua, porque del ácido se desprende el oxidrilo y del OH se desprende el H, y voy a tener entonces ahora el glicerol unido a 3 moléculas de ácidos grasos. Y con eso formo un lípido. Ya de por sí el ácido graso, como lo vimos antes en el caso del ácido esteárico, es una molécula muy larga, con 18 carbonos,
no son polares, salvo en un extremo, pero el gran tamaño de la molécula, a pesar de tener un extremo polar, el volumen grande de la molécula le da características hidrófobas, porque no es polar. Y es así como se forman los triglicéridos. En los triglicéridos, claro, tengo el glicerol unido a 3 moléculas de ácido graso y eso me permite constituir los lípidos. En el proceso de digestión, la molécula primero debe separar el glicerol de los ácidos grasos y el glicerol, los ácidos grasos pueden pasar hacia del intestino hacia el plasma sanguíneo y luego en la célula se reconstituyen los lípidos. Pero el lípido como tal es tan grande que no puede pasar por la pared intestinal, la pared de la célula intestinal. Bien. Entonces, el otro elemento que me interesa discutir son las proteínas. Las proteínas, además de los 3 elementos que hemos mencionado, carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen un tercer elemento. ¿Cuál es? El nitrógeno. Entonces, proteína. Las proteínas tienen un tamaño enorme. Aquí están viendo una molécula de mioglobina. El elemento rojo que vemos en el centro es el átomo de hierro. Entonces, las proteínas están compuestas por ¿cuáles son las unidades básicas de las proteínas? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y nitrógeno, ok. Entonces, pero yo necesito identificar Creo que era un grupo amina y un grupo carboxilo. Claro, aquí ya lo voy a poner la imagen. Entonces, la serina. Vemos que tenemos un grupo carboxilo a la derecha, COOH, y a la izquierda ven el grupo NH2. Al centro tenemos un carbono, un ion hidrógeno y a un grupo que puede variar. En este caso es un CH2OH, o sea, un alcohol, un metanol, que me da la molécula de serina. Pero todos los aminoácidos van a tener una estructura común, lo que llaman carbono alfa, que están viendo en la imagen, unido entonces a un grupo carboxilo y a un grupo amina. El grupo carboxilo pierde el H, el nitrógeno pierde un H y se unen formando la cadena aminoácida, la cadena de péptidos, que cuando adquieren un tamaño suficientemente grande no lo llamaremos polipéptido, sino lo llamaremos proteína. Pero realmente, estrictamente hablando, una proteína no es más que un polipéptido. Ok, aquí vemos el grupo, la R, que significa un grupo genérico, y dependiendo de quién sustituye allí, pues vamos a tener un tipo de aminoácido u otro, ¿no? Entonces, los aminoácidos tienen esta particularidad, se llama un zwitterion, o sea, un ion cambiante. Él puede comportarse como un catión o como un anión, dependiendo del pH. Como catión, el NH adquiere un ion hidrógeno y adquiere carga positiva. Como anión, el oxígeno
dice que comparte el doble enlace, o sea que el doble enlace no va a estar con un oxígeno en particular, sino que es compartido y de esta manera adquiere carga negativa el anión, y como su iterión, la amina y el oxígeno del grupo carboxilo van a compartir la carga. Entonces tenemos un aminoácido doblemente cargado, en un extremo negativo y un extremo positivo. Esto va a depender de las condiciones de pH. Yo quería... No, es que lo tengo en un libro que son los 21 aminoácidos. Triptófano. ¿Estás en clase? Sí, todavía, me quedan 10 minutos. Vamos a picar a atún, pero yo le pido a atún. Si quieres que haga ese más nada. Bueno. No sería mucho, si no pollo, no hay pollo. Hay pollo, estamos comiendo pollo todos los días. No, pero pollo bueno. ¿Ah? Pollo bueno. Ok, entonces vemos el triptófano que tiene el aminoácido, lo vemos aquí, NH2 y el grupo carboxilo, y luego tenemos una molécula bastante compleja, que se llama el grupo indol. Este grupo que tiene una hexosa y una pentosa, bueno, una pentosa no, porque tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 y un nitrógeno. Esto se llama el grupo indol. El triptófano es un aminoácido esencial que no lo podemos sintetizar en nuestro cuerpo, tenemos que ingerirlo con los alimentos. A diferencia de la serina, que lo vimos antes, que sí puede ser sintetizada por el organismo. El triptófano ve en el grupo NH, el grupo amino aquí, este grupo, este nitrógeno, bajo ciertas condiciones, puede adquirir carga, y por eso es uno de los aminoácidos que le da estructura terciaria a las proteínas, ya que él puede atraer hidrógenos de segmentos proteicos contiguos. Vamos a ver, ustedes saben que en el ribosoma se forman las proteínas, ¿no? Pero esa cadena, ese hilo que se forma, se llama la estructura primaria de la proteína. Ok, entonces, ¿lo están viendo aquí? Dime si se ve, María José. Sí, sí se ve. Okay. Entonces tengo el hilo de aminoácidos que me forma que me forma el ribosoma, me da la estructura primaria. No es más que una cadena de aminoácidos, ¿no? Pero esta cadena puede adquirir forma. ¿Por qué cambia la forma? ¿Por qué no se mantiene como cadena aislada? Y la razón lo vimos con el triptófano. Cuando yo tengo elementos colaterales cargados o con posibilidad de adquirir carga, ellos me atraen segmentos de aminoácidos contiguos que están cerca, y empieza la cadena a doblarse. Entonces, yo tengo la estructura primaria que dice, vamos a aumentarlo para poderlo leer mejor. Cónchale, qué torta ahora, no me deja.
Bueno, que difícilmente lo puedo leer yo mismo, ¿no? Dice, estructura secundaria de las proteínas ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. Ya vimos que son los enlaces de hidrógeno y hagamos ver el triptofano como uno de los elementos capaces de formar enlaces de hidrógeno. Luego viene la estructura terciaria de las proteínas. Ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. Y la estructura cuaternaria de las proteínas es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. Es decir, yo puedo tener como la hemoglobina que tiene dos cadenas, las constituyo por una parte, cada una con su estructura primaria, secundaria y terciaria, pero ellas para trabajar requieren que se una la hemoglobina A con la hemoglobina B para formar el conjunto cuaternario, que es lo que le da funcionalidad a la molécula de hemoglobina. Cada una de esas cadenas por sí sola no es funcional. Para ser funcional necesitamos tener la cadena A con la B y eso tiene un centro activo donde se va a unir el oxígeno y el hidrógeno o el CO2 y la molécula de hemoglobina tiene algunos cofactores como por ejemplo el átomo de qué metal en la hemoglobina. De hierro. De hierro. Y en la hemocianina, de los cangrejos, los insectos, ¿cuál es el átomo que funciona allí? El átomo de metal. Ah, dime, Willy. El cobre. El cobre, creo que sí, el cobre. En el caso de los tunicados, es el vanadio. La hemoglobina, la clorofila también tiene un metal que es el magnesio, ¿no? Pero con los transportadores de oxígeno, en el caso de los organismos vivos, de los animales, pues tenemos el cobre y el hierro. Ok, entonces, ok. Yo lo que quisiera es que se leyeran estos capítulos sobre carbohidratos, lípidos, proteínas, por su cuenta. Abuelo, Dime. yo me hice un poquito de pollo y usted ¿cómo te digo? Comes. Pero tus amigos van a comer también. Hay suficiente comida para todos ellos. Entonces, lo que quisiera es que se leyeran en el libro que les recomendé, el ¿cómo se llama el libro? Iwasa y Marshall, solo que Iwasa y Marshall está muy complejo, muy extenso, y estos temas de repaso yo creo que debemos cubrir lo importante que nos permita conocer para tener al día, tener frescas las ideas de cómo diferenciar una proteína de un carbohidrato de una grasa, pero no meternos demasiado en profundidad. Por eso quisiera que al menos en Wikipedia se lean los carbohidratos, grasas y proteínas, cómo se diferencia la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de una proteína, para dar por concluido con este tema y poder lanzar. El lunes que viene veríamos las enzimas, dinámica enzimática, y con eso concluimos el tema inicial.
porque ya empezaríamos con membrana celular, que es uno de los temas fundamentales que tenemos que entender y que lo han visto porque en las noticias todo el tiempo sale lo del reconocimiento del virus que causa el COVID por la membrana celular, cómo las vacunas se hacen en base a elementos que impiden el reconocimiento o que faciliten el reconocimiento de la célula hacia el virus cuando ingrese, porque entrenamos a las células de nuestro cuerpo a través de la vacuna. Entonces, la membrana celular pues juega un papel trascendental, aparte que está de moda. Y me interesa pues comenzar lo antes posible. Así que, por favor, léanse los temas básicos de proteínas, carbohidratos y lípidos y enzimas, dinámica enzimática. Si lo quieren leer, perfecto. Vamos a cubrirlo el lunes que viene y empezamos entonces con membrana celular. Bueno, jóvenes, queda un minuto. ¿Algún comentario? Dayana estaba calladita toda la clase. Es que yo creo que Dayana... Escuchando. Pero sí tienes micrófono, Dayana, porque te estoy oyendo. Sí, sí. Ya. Miren, ya aprendí cómo pasar las clases a YouTube. Así que esta noche, después que termine la última clase, hoy es un día terrible, son 7 horas de clases seguidas que tengo. Ya puse la primera clase de zoología de invertebrados, ahora voy a poner el resto. Van a estar en el aula virtual en YouTube. Así que no hace falta que se estén metiendo en Google, ¿cómo se llama? Google algo. Drive. Google Drive. Google Drive. Sí, en el caso de ustedes, que son pocos, no importaría, pero cuando tengo 90 estudiantes, ya la cosa se complica, ¿no? Meter 90 cuentas de correo. Entonces prefiero ponerlo en el aula virtual y que cada quien baje cuando quiera las clases grabadas. Lamentablemente, pues esta clase no quedó, pero sí les voy a pasar los apuntes para que los tengan en sus correos. Bueno, jóvenes, ya son las 1:01, así que nos vemos el lunes. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Hasta luego. Chao. Gracias, biólogo. Buen día.